Hola grupo, bienvenidos a una semana más a la plataforma virtual de la Universidad del Valle y a su clase Técnicas de Oralidad y Litigación. Esta semana vamos a desarrollar el contenido de nuestra sesión número 3 y vamos a hablar un poco acerca de la historia, de cuáles fueron los orígenes de la oratoria para poder avanzar un poquito más y hablar de cuáles son los diferentes géneros que actualmente tenemos de oratoria. Bueno, enfocándonos un poco en la historia, nosotros vamos a dar un recorrido sobre lo que es el desarrollo desde sus orígenes en Grecia. Vamos a analizar, vamos a estudiar cómo la oratoria forma parte del amplio y del maravilloso mundo de la comunicación. Si bien es cierto, el ser humano tiene diversas formas de comunicarse, desde la prehistoria, a través de señales, a través de las pinturas rupestres que nosotros hemos estudiado en diferentes materias, posteriormente a través de la creación de símbolos y del lenguaje escrito, de la numeración escrita y a través, por supuesto, del desarrollo del lenguaje. Igualmente, nosotros cuando estudiamos teoría de la comunicación, nos damos cuenta que la mayor parte de la comunicación que nosotros tenemos con las demás personas es aquella que no necesariamente es con la palabra. Y también dentro de lo que es la preparación de nosotros como oradores forenses, estará la comunicación no hablada. Bueno, pues los orígenes de la oratoria datan de Sicilia y fue en Grecia donde este amplio tema se desarrolló y se llegó a considerar un invaluable instrumento en el desarrollo de la política. Recordemos nosotros, lo hemos estudiado en muchas clases, que el desarrollo de la política se dio e inició en Grecia y se trasladó y se desarrolló de manera muy amplia, debo decir, en lo que fue la sociedad romana. Sin embargo, su inicio fue en Grecia. La oratoria estuvo muy influenciada por el filósofo Sócrates. Vamos a hablar en clase un poco más acerca de la influencia que tuvo no solamente Sócrates, sino varios filósofos griegos en el desarrollo de este importante arte. Pues, como decía Sócrates, el orador debe ser un hombre instruido, porque solamente gracias a la instrucción es que se garantiza el progreso del Estado. Por supuesto, Sócrates se refería a la enorme influencia que tenía un buen discurso y un buen orador frente a lo que era la respuesta de las masas, desde la perspectiva y desde el punto de vista de la política. La oratoria, de tener su desarrollo en la política griega, se traslada a la República Romana, donde también encuentra otros importantes exponentes dentro de esa cultura. Uno de ellos, Marco Tulio Cicerón, que fue quien la retomó y quien además la fue perfeccionando, siempre enfocándolo desde el punto de vista político. Sin embargo, es en Roma donde el desarrollo de la oratoria también se traslada a la parte jurídica, es decir, se traslada al foro. En Roma tiene diferente desarrollo. La oratoria pasa a formar parte de muchos otros campos sociales, entre ellos la literatura, muy especialmente la poesía. Y por supuesto, el foro, la parte jurídica. En Grecia inclusive existían personas especializadas en crear discursos, se llamaban logógrafos, y estos eran especialistas en crear discursos para defender a las personas en los tribunales. Imagínense ustedes, esto básicamente son los antecedentes no solamente del discurso jurídico, sino que prácticamente constituyen el antecedente nuestros como abogados. Un orador en la cultura griega era una persona en sumo respetable, una persona honesta y sobre todo
una persona experta en el arte de hablar. Con la llegada y la consecuente evolución del cristianismo, se desarrolló además lo que se conoce como la oratoria sagrada, la cual se popularizó mucho con la predicación, producto, por supuesto, del desarrollo del cristianismo. Avanzando un poco en la historia y llegando a la Edad Moderna, podemos ver que la oratoria fue utilizada muy especialmente para lograr la influencia de las masas. Y hoy día, como nosotros vamos a conversar en clase, nos podemos dar cuenta de la utilización que el discurso y la oratoria tienen precisamente para la influencia de las masas. En la época de la Revolución Francesa, que fue un hito histórico importantísimo dentro de la historia de la humanidad, porque si ustedes recuerdan de clases anteriores, gracias a la Revolución Francesa y a los logros obtenidos a través de ella, surge una generación de los derechos humanos. La oratoria en ese entonces fue básicamente la única arma que se utilizó en Francia para lograr y alcanzar la revolución. En la época contemporánea, las cualidades esenciales que debe tener un orador radican en muchos factores, pero quizá las principales está en el saber establecer un adecuado discurso, pero hacerlo con naturalidad, un discurso planteado con brevedad y veracidad. Y esas razones se pueden encontrar sabiendo preparar de manera correcta el material que nosotros vamos a utilizar al momento del discurso. En oratoria existen tres géneros importantes. Tres géneros que son los que vamos a estudiar en clase. La oratoria forense, que es la que tiene que ver con el campo jurídico y la que podríamos decir que nos compete. La oratoria deliberativa, que es la que tiene que ver con el campo de la política y que algunos de ustedes quizá me puedan decir, bueno, pues esa oratoria no es de tanto interés que nosotros la veamos en clase. Pero no, realmente nosotros dentro de nuestra clase, dentro de nuestras tareas, vamos a analizar diferentes tipos de discurso, diferentes tipos de estilo de oratoria. Vamos a analizar diferentes personalidades y cuáles son los logros que estos discursos han obtenido en la realidad social. El tercer género que vamos a estudiar es la oratoria epidíctica, la oratoria que se centra en el hoy, en el ya. Vamos a analizar en clase cada una de las condiciones, cada una de las características de estos géneros de oratoria, cómo se identifican y cómo se complementan. Las recomendaciones del caso, como siempre, es que estudien todo el material que se encuentra en plataforma, que lo guarden porque en el transcurso de su vida profesional siempre vamos a utilizar toda esta información, que cumplan con las tareas en tiempo y en forma y que tomen las notas pertinentes para las discusiones en nuestro próximo encuentro. De esta forma, vamos a tener una clase más dinámica y más ágil. Nos estaremos viendo en nuestro encuentro del día sábado. Hasta la próxima.